Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otra presentación más de la palabra de Dios. De paso, tengan un feliz sábado. Estamos en el día santo del Señor. Todos sabemos de que este es un día sagrado, por lo cual Dios merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, en este momento especial vamos a estudiar un tema interesante que tiene que ver con doctrina y enseñanza bíblica. Tenemos que conocer la verdadera doctrina, la sana doctrina, y aclarar algunos conceptos bíblicos y teológicos que nos ayuden a comprender la palabra de Dios. Así que en esta ocasión vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en esta ocasión de día sábado poder predicar tu palabra, poder conocer más de ella. Bendice nuestro corazón y nuestra mente, que puedan estar atentos a tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan crecer en conocimiento, puedan aprender más de tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. La Biblia posee doble autoría. La Biblia es un libro sagrado de Dios, es un libro santo, pero posee doble autoría. O sea, fue escrita por hombres, por seres humanos que son los profetas y los apóstoles, pero también fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea, en ese sentido tiene doble autoría. Fue inspirada por el Espíritu Santo y fue escrita por hombres humanos. Ahora, hay un versículo que encontramos en 2 Timoteo 3:16. El apóstol Pablo dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada es del griego phero, que se puede traducir como un verbo pasivo que indica soplar o dirigir por la fuerza del viento. En otras palabras, una mejor traducción sería: toda escritura es soplada por Dios. O sea, es soplada. ¿A dónde? Vamos a ver de que se le sopló a la mente del profeta. Dios inspiró la inteligencia de los profetas. Y sigue diciendo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el beneficio de estudiar las Escrituras. Pero como les dijimos al principio, la Biblia posee doble autoría. Fue escrita por hombres, seres humanos, que fueron los profetas, pero fue soplada por el Espíritu Santo. Noten lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:21 dice lo siguiente. Noten cómo dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Esa palabra es del griego phero, o sea, soplada. Fueron inspiradas o fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, hablaron siendo soplados, o sea, inspirados por el Espíritu Santo, los hombres de Dios. En este caso, ¿de cuáles escrituras están hablando aquí Pablo y el apóstol Pedro? El apóstol Juan dice en San Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Esta es una afirmación, en el griego es una afirmación. Cristo le está diciendo a los fariseos que se jactaban de conocer las escrituras de Moisés y los profetas, pero que no lo reconocían a él como Mesías. Así que Cristo está afirmando aquí y dice: escudriñar las escrituras. O sea, ustedes escudriñan las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A cuáles escrituras Cristo se refería o hacía alusión en este contexto?
Los versículos 45 al 47 de Juan 5 nos dicen que se refería a Cristo a las escrituras del Antiguo Testamento, o sea, la Torá, los Ketubín, o sea, los escritos, que son los salmos y los libros poéticos, y los Evedín, o sea, los profetas, las tres porciones en las que estaba dividida la Biblia hebrea que conocían los apóstoles, porque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. El Nuevo Testamento se escribió muchos años después de la ascensión de Cristo. O sea que cuando Cristo habla de las Escrituras, se refería a los escritos del Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, hacía alusión a los escritos de Moisés y los profetas. Y cuando Pedro dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados o hablaron por el Espíritu Santo, está haciendo una alusión a lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento. Tanto los profetas mayores como los profetas menores, como se les conoció a los que hablaron antes y después del exilio de Babilonia, profetas mayores y profetas menores. Pero es interesante que Cristo se refería a los escritos de Moisés y los profetas como las escrituras. O sea que cuando Cristo citaba las escrituras, tanto a los fariseos y para revertir las tentaciones de Satanás, Cristo lo hacía citando las escrituras del Antiguo Testamento, o sea, los escritos de Moisés y los profetas. Ahora, ¿por qué es interesante conocer este punto? De que la Biblia tiene doble autoría. Fue soplada por el Espíritu Santo, pero también fue escrita por hombres humanos. O sea, la Biblia es, en otras palabras, es el pensamiento de Dios dado a la mente humana de los profetas para que los profetas hablen ese mensaje de Dios que fue soplado a su mente en lenguaje humano. O sea, los profetas hablaron de acuerdo a su lenguaje y a su cultura existente en esa época. En otras palabras, la Biblia es un pensamiento de Dios escrito con palabras humanas, doble autoría, la palabra de Dios. Ahora, entonces, ¿qué significa? Toda escritura es inspirada por Dios. Se debe entender este término en que los profetas fueron inspirados, su intelecto fue inspirado, o sea, Dios inspiró la mente del profeta para que el profeta escribiera con sus propias palabras el mensaje que Dios le sopló en su mente. O sea, no son las palabras de la Biblia las inspiradas. El inspirado fue el profeta, o sea, la mente del profeta. Si Dios hubiese inspirado las palabras, las Biblias que nosotros tenemos hoy en día fueran inservibles. Tuviésemos que buscar los manuscritos originales para poder aceptarlos como palabra de Dios. Pero no existe inspiración de palabras. El término la escritura es inspirada por Dios debe de entenderse en que Dios inspiró la mente del profeta para que el profeta escribiera con lenguaje humano. O sea, Dios no escribió palabras, Dios no inspiró palabras, Dios lo que inspiró la mente del profeta. O sea, la Biblia no es palabra de Dios en ese contexto, es palabra de hombre, palabra de los profetas. No fueron las palabras de la Biblia las inspiradas, sino que fue el intelecto y la mente del profeta para que el profeta pudiera hacer uso de su lenguaje o todo lo que tuviera a su alcance para poder transmitir ese mensaje de Dios en lenguaje humano. En ese sentido, la Biblia es inspirada por Dios, no en el sentido de las palabras, sino en el sentido de haber soplado el mensaje a los profetas. ¿Saben algo interesante, hermano? De que los profetas, cuando estaban llenos del Espíritu Santo, su mente había sido llena del Espíritu Santo. Los profetas, para poder dar el mensaje, ellos podían hacer uso de cualquier herramienta que estaba a su alcance. Por ejemplo,
La Biblia contiene dichos paganos, refranes paganos. Cuando hablamos de paganos significa que eran refranes o dichos seculares que se conocían en los tiempos y en la cultura de los profetas. Por ejemplo, tenemos la parábola del rico y Lázaro. Esa parábola no es propia del cristianismo, es una parábola netamente egipcia, que era muy conocida por los fariseos y que Cristo usó ese dicho pagano para poder tomar una parte de ese dicho y poder darle un vuelco y poder enseñarles a los fariseos la correcta doctrina, porque los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Vemos de que Pablo en Hechos capítulo 17, para predicar su sermón, hizo uso de referencias a autores y filósofos griegos. En Areópagos, o sea, en Atenas, vemos de que el apóstol Pablo, para poder predicarles el evangelio a los atenienses, Pablo, lleno del Espíritu Santo, no citó ningún texto de las Escrituras del Antiguo Testamento, sino que hizo alusión a fuentes filosóficas que los griegos conocían. De esta manera, Pablo usó solamente las referencias necesarias para poder llegar a los corazones de los atenienses y así poderles presentar el mensaje. Noten que el apóstol Pablo usó fuentes extrabíblicas, no antibíblicas. Una cosa es usar una fuente antibíblica, o sea, que contradice la Biblia, y otra cosa es una fuente extrabíblica que está en armonía al texto bíblico. Dios lo que cuidaba en el profeta es de que el mensaje no se fuera a distorsionar, no importando qué referencias usaba. Tenemos, por ejemplo, Judas y Juan, el teólogo del Apocalipsis. Juan y Judas hacen referencia al libro de Enoc, un libro que era un libro pseudoepígrafo, que alguien lo escribió y se lo atribuyó al patriarca Enoc, pero que no es inspirado. Pero vemos de que los profetas hacían uso del libro de Enoc sin ser inspirado, estaban usando una fuente extrabíblica para poder dar un mensaje a las generaciones existentes. El libro de Apocalipsis contiene muchas referencias al libro de Enoc. Hay dichos, parábolas seculares, hay refranes, hay frases que Dios no las inspiró, pero que los profetas, siendo inspirados, podían hacer uso de esas herramientas existentes. O sea, la Biblia está escrita en lenguaje humano, no es un lenguaje divino, me refiero a las palabras. Las Biblias son lenguaje humano, pero con un mensaje divino. No sabemos, hermanos, qué idioma habla Dios. No sabemos si Dios habla español o inglés o francés. No sabemos si Dios, hablando de su divinidad, no sabemos qué idioma hablan los ángeles con Dios. El hebreo y el griego y el arameo son lenguajes o lenguas maternas humanas, que en estas lenguas se escribió la Biblia. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero era el lenguaje común existente en la época de los patriarcas y los profetas. Por eso es que la Biblia fue escrita en este idioma, porque los profetas hablaban este idioma. Pero Dios en el cielo, junto con los ángeles, no sabemos cuál sea el idioma de Él. O alguien tiene la capacidad de decir de que Dios habla X idioma, eso sería inconsistente, porque esos misterios a nadie se le ha sido revelado. Por lo tanto, vemos en la Biblia, vemos un mensaje de Dios en lenguaje humano. Los profetas escribían de acuerdo a su capacidad y a su intelecto, de acuerdo a cómo Dios les inspiraba su intelecto. La Biblia dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, o sea que no fueron las palabras de la Biblia las que fueron inspiradas, sino que fue el profeta lleno del Espíritu Santo. Fue la mente del profeta el inspirado, no las palabras de la Biblia, porque lo contrario, como dijimos anteriormente, solamente tuvieran valor los manuscritos originales que escribieron Isaías y todos los profetas y los apóstoles. Por tanto,
No creemos en inspiración de palabras, creemos en la inspiración del profeta. Las palabras de la Biblia no son las inspiradas, sino que el inspirado fue el hombre, o sea, el profeta. Noten cómo dice esta poderosa cita de Elena de White, que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 24, párrafo 2, dice: no son las palabras de la Biblia las inspiradas. O sea que aunque esto le podemos llamar palabra de Dios, pero no es en sí palabra de Dios, porque Dios no escribió las palabras. Eso quiere decir la cita. Aunque nosotros aceptamos este libro como un mensaje de Dios, pero no son las palabras de Dios que están registradas aquí, porque Dios no escribió la Biblia con letras. Quienes escribieron la Biblia fueron los profetas. Me doy a explicar, hermanos, para que no vaya a haber ninguna confusión. No fueron las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con los pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y voluntad divina se combinan con la mente y la voluntad humana. De este modo, las declaraciones del hombre son palabra de Dios, pero ¿en qué sentido? Cuando el hombre es inspirado por el Espíritu Santo, el mensaje que ese profeta está escribiendo es un mensaje de Dios, aunque posiblemente las palabras que el profeta está escribiendo no son palabras que Dios las dictó. Dios no dictó palabras, como por decir, escribe las comas, escribe los puntos, aquí debe ir un corchete o aquí debe ir un tilde. Dios no escribió ni dictó esa clase de palabras. El profeta tenía que rebuscarse para poder escribir ese mensaje y poder darlo a su generación. Pero el profeta estaba lleno del Espíritu Santo para poder dar ese mensaje. En ese contexto debe de entenderse el término cuando decimos la Biblia es palabra de Dios, pero hay que saber entender en qué contexto. Porque en realidad la Biblia no es palabra de Dios porque Dios no dictó palabras. La Biblia es palabra de Dios, pero en lenguaje humano. En ese contexto debe de esclarecerse el término. Cuando decimos la Biblia es palabra de Dios, la Biblia también es palabra de hombre, es lenguaje humano, porque Dios no dictó palabras. Claramente dice la cita. Noten esta otra poderosa cita. En el libro Recibiréis Poder, página 227, párrafo 4. En realidad no es un libro, sino que es un devocional. Dice lo siguiente: la Biblia está escrita por hombres inspirados. Noten que el que fue inspirado fue el profeta. Pero no es la forma del pensamiento de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Oh, interesante. O sea que la Biblia es la forma de la humanidad, porque la Biblia es un lenguaje humano. Si Dios nos hablara a nosotros directamente, no le pudiésemos entender, porque nosotros no sabemos qué idioma habla Dios. Así que Dios usó a un hombre, a un profeta, para que el profeta usara su propio lenguaje, para así escribir esas palabras y poder transmitir el mensaje que Dios le sopló al profeta en la mente. Y sigue diciendo, es la forma de la humanidad, o sea, la Biblia. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, o sea, como un secretario. O sea, los profetas eran los secretarios de Dios. Dios decía a través de la mente al profeta y el profeta escribía con sus propias palabras. Y sigue diciendo, los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma.
Considerad a los diferentes escritores, dice. Y sigue diciendo la cita. Dios no su pluma, y sigue diciendo la cita. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. Tremendo, hermanos. Ahora, ¿por qué decimos esto y por qué es tan importante conocer esto, hermano? La lengua materna o las lenguas maternas en que se escribió la Biblia fueron arameo, griego y hebreo. Hoy en día, con la invención de la imprenta y con la tecnología, la Biblia se ha escrito en todos los idiomas existentes, que son miles de idiomas y dialectos a nivel mundial. La Biblia ha sido llevada a todo el mundo a través de la tecnología y los diferentes idiomas y dialectos y glosas que son los idiomas. Tenemos miles de versiones de Biblia, reproducciones de versiones de versiones de versiones, que con el tiempo han perdido su significado, las diferentes versiones y traducciones de Biblia. O sea que hoy en día tenemos miles de versiones de Biblia que carecen del verdadero significado de las lenguas maternas por tanta versión. ¿Qué significa eso? A pesar de que existen miles de versiones de Biblias, ¿será que hoy con seguridad podemos decir de que la Biblia es la palabra de Dios en lenguaje humano? ¿O podemos decir hoy en día de que la Biblia contiene un mensaje de Dios para la humanidad en esta actualidad? Podemos sostener y podemos confiar aún en la Biblia, a pesar de que la Biblia ha sido mal traducida con diferentes versiones que contienen centenares de errores de traducción. Y quiero enfatizar este principio. La palabra de Dios en ese contexto que estamos estudiando en lenguaje humano no tiene defectos, es pura y santa, así como fue escrita en las manos de los profetas. La palabra de Dios es santa, 7 veces santa, pero las versiones que tenemos hoy en día son las que tienen errores. El error no está en el mensaje del profeta, el error no está en Dios, el error está en los miles de traducciones y versiones de Biblia que existen en esta época. ¡Qué tremendo! ¡Cuánta versión de Biblia! Solamente en mi dispositivo ando más de 90 versiones de Biblias, de diferentes versiones y autores que han sido traducidas. Pero necesitamos responder la pregunta: ¿podemos confiar aún en la Biblia, que contiene un mensaje de Dios a pesar de que tiene muchos errores de traducción? Repito, no es la palabra de Dios ni del profeta el que tiene errores. Los errores están en las diferentes versiones y traducciones existentes. Podemos confiar aún. ¿Saben, hermano? Que nuestro idioma es tan pobre que no da la fuerza del texto original. Por ejemplo, nosotros para decir amor o te amo a alguien, usamos la misma palabra. Usted le puede decir a su esposa, a sus hijos o a su amigo, te amo. Pero se siente algo extraño y raro que usted le diga a un amigo, te amo. Se siente muy extraño. Pero si usted le dice a su esposa, te amo, y a su hijo o a su hija, te amo, se siente normal. Pero decirle eso a un amigo, a un hermano, hermano, yo te amo, se siente extraño y confuso. Porque estamos usando la misma palabra te amo para decirle al hijo, a la esposa y a los amigos. Porque nuestro idioma castellano, estoy hablando del español, es un idioma muy pobre, no da la fuerza del texto y de la gramática en que la Biblia se escribió. Mientras que cuando nosotros nos vamos al griego, el idioma griego y las lenguas maternas son ricas en conocimiento. Por ejemplo, el amor en el idioma griego se usan 3 palabras para referirse a amor. Cuando se dice a la esposa, yo te amo, el amor allí en el griego es eros. El amor eros es el amor entre esposos, el amor erótico. Cuando se le dice a un amigo, yo te amo,
Ese es el amor, en el griego es fileo. El amor entre amigos se usa fileo. Cuando hablamos del amor de Dios, el amor de Dios es la otra palabra para amor, y es el ágape, el amor incondicional de Dios. O sea, noten qué interesante. Aunque en el idioma español se usa el mismo término, amor, se puede resultar confuso si se le dice a un amigo yo te amo. Pero en el idioma griego, el amor entre amigos y entre hijos se puede usar el amor fileo. Mientras el amor hacia Dios es el ágape, y el amor entre esposos es el eros, de donde proviene el erotismo, el amor erótico, que se debe de usar solamente entre los cónyuges que están debidamente casadas o casados, hermanos. Pero la pregunta que necesitamos entender es la siguiente: ¿será que nosotros podemos confiar en la Biblia como palabra de Dios en ese sentido? ¿Será que el mensaje que Dios quiere transmitir a través de su palabra, descrita en lenguaje humano o escrita en lenguaje humano, será que es confiable hoy en día? ¿Podemos confiar en la Biblia nosotros? ¿Será que Dios nos sigue hablando a través de su palabra? La respuesta es sí. Y les explico, hermano. Dios, en su soberana voluntad, a pesar de que la Biblia, las versiones de Biblia tienen muchos errores de traducción, Dios, por su soberana voluntad, ha preservado las verdades esenciales para la salvación del hombre. Aún Dios ha preservado esas verdades que se mantienen intactas, como por ejemplo la justificación por la fe, la ley de Dios, el estado de los muertos, la verdad del sábado. Todas esas verdades han sido mantenidas intactas. A pesar de que tenemos errores de traducción, Dios ha preservado esas verdades necesarias para la salvación del ser humano. Ahora, noten cómo dice esta cita. Esta cita está en el libro Historia de la Redención, página 410, párrafo 1, escrito por Elena de White. Noten cómo dice: cuando solo habían pocos ejemplares, hablando de la Biblia, algunos eruditos, en ciertos casos, modificaron las palabras con la idea de aclarar el sentido, como una receta. Por querer arreglar la receta de cierta comida, por hacerla mejor, se vino a arruinar. Los eruditos, con el deseo de esclarecer el texto, modificaron el sentido de la palabra, pero en realidad estaban confundiendo lo que era claro al torcer su significado para que concordara con sus opiniones establecidas. Condicionadas a su vez por la tradición, pero vi que la palabra de Dios en conjunto, dice, noten cómo dice esta cita, pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta y que una porción se ensambla con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque la palabra de Dios no es solo clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que se da el Espíritu Santo como guía para comprender el camino de la vida que ella revela. Noten que es evidente que los eruditos modificaron el texto y le cambiaron el significado del texto. Ella lo admite. A pesar de eso, Dios ha preservado las grandes verdades esenciales para la salvación del hombre. Ahora, hermanos, la pregunta que viene a continuación es la siguiente. Si ya comprobamos de que la Biblia contiene errores de traducción, no en sí la palabra de Dios o el mensaje de Dios a través del profeta, si ya descubrimos eso en este estudio, la pregunta del millón es la siguiente: ¿cuál de todas las versiones de Biblia es la mejor? Esta es una pregunta que me la han hecho muchos hermanos a través de Gmail, mensajes, preguntas, etc. ¿Cuál versión de Biblia debo de comprar y cuál debo de usar? Así que aquí va la respuesta para todos esos hermanos que tienen esta duda. Mi respuesta, de acuerdo
a mi conocimiento o al conocimiento que Dios me ha dado y a mis estudios, yo voy a responder esta pregunta interesante. ¿Cuál de todas las versiones de Biblia es la mejor? Aquí está mi respuesta. No existe ninguna versión de Biblia que sea mejor. Todas contienen errores de traducción. Lo que sí existe es que hay Biblias que tienen menos errores que otras. ¿Sí? ¿Me doy a explicar? Aunque todas contienen errores, hay otras que contienen errores minúsculos. La Biblia que yo no sugiero para nada es la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, porque ha sido una Biblia adulterada a propósito para atacar la divinidad de Cristo. Es evidente que los Testigos de Jehová son los arrianos modernos, creen de que Cristo es un ser creado. La Biblia de los Testigos de Jehová es una Biblia que ha sido manipulada a propósito para sostener una doctrina. La otra Biblia que no recomiendo que se lea y que hay que tener cuidado cuando se lea es la Biblia NBI. Algunos sostienen de que esta Biblia es fidedigna, pero según mis estudios he llegado a comprender que la Biblia NBI es una Biblia peligrosa. Pero ahora viene lo interesante. Aunque todas las Biblias tienen errores de traducción, un verdadero estudioso de la Biblia no debe de conformarse con una sola versión de Biblia. Si usted es estudioso, debe de poner en práctica esta herramienta que le voy a dar en este momento. ¿Qué es lo que hago yo cuando estudio un texto bíblico? Recordemos de que Dios manda que escudriñemos las Escrituras, no a que las leamos solamente. Es bueno leer, pero también hay que escudriñar. ¿Qué es lo que hago yo cuando estoy estudiando un texto bíblico, cuando estoy preparando un estudio para venir a presentarlo aquí al púlpito? Sencillo. Empiezo a comparar versiones de Biblia, cómo traducen el texto a otras versiones. Y después me voy a un léxico griego y hebreo y a la concordancia Strong para ver cómo debe traducirse esa palabra y cuál es la sintaxis, o sea, cómo están ordenadas las palabras en el griego. Ahora, yo uso muchas versiones de Biblia a la hora de comparar un texto bíblico y después me voy a buscar la gramática de las palabras. Ahora, esto es bien importante, hermano, o sea, como sabemos de que no existen versiones que sean genuinas apegadas al texto, hay Biblias que se acercan más al texto, pero que siempre tienen errores de traducción. Entonces, basándonos en eso, yo siempre lo que hago es comparar versiones de Biblia. Uso muchas comparaciones, ustedes han visto en mis presentaciones de que siempre comparo versiones de Biblia a ver cómo traducen el texto, para poder concluir cuál es el significado correcto y la gramática de las palabras. Entonces, es posible que hayan Biblias que tengan menos errores. Es posible que hayan Biblias que tengan menos errores. Ahora, basándonos en esto, hermanos, hay Biblias que tienen menos errores que otras. Yo sugiero las Biblias que tienen menos errores de traducción, la Biblia de Jerusalén, Biblia católica, que es una de las Biblias que tiene menos errores. También recomiendo la Biblia de Reina Valera 1995, la Biblia Reina Valera 1909 y la Biblia Reina Valera Gómez. Esas son las Biblias que contienen menos errores. Si usted quiere usar Biblias también, Biblias israelitas, tenemos Biblias Kodesh israelitas, tenemos códigos textual hebraicos que ustedes los pueden descargar de internet. Hoy con la tecnología puede descargar diferentes léxicos griegos y versiones de Biblias. Ahora, por eso es que es bien importante, hermanos, comparar versiones de Biblia a la hora de estudiar un texto, para conocer el significado correcto del texto, la fuerza del texto, y así poder comprender el significado correcto de la palabra. Así que esta es mi respuesta. No existe versión de Biblia que sea mejor que otra. Lo que sí existe en Biblias que tienen menos errores que otra. Por eso es bueno comparar Biblias, diferentes versiones de Biblia, y irse a un léxico griego para ver cómo traduce esa palabra que estamos estudiando. Hermanos, concluimos. A pesar de que la Biblia tiene muchos errores de traducción existentes hoy en día, aún podemos confiar de que Dios está transmitiendo su mensaje a través de su palabra, escrita en lenguaje humano. Hermanos,
Aquí está aún el mensaje de Dios. Aún podemos confiar en este libro y poder creer en el Evangelio. Las grandes promesas de Dios aún se mantienen intactas en este precioso libro que ha sido leído y se sigue leyendo por millones de millones en todo el mundo. Y gloria a Dios porque aún Dios preserva su mensaje en un mundo caído en este precioso libro. Hermanos, te invito a que leas y estudies este libro para que crezcas en conocimiento para la honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hemos comprendido a perfección qué significa la Escritura es inspirada por Dios. Gracias, Señor, por tu amor y por tu soberano poder. Porque a pesar de que la Biblia ha sido traducida en miles de versiones, tú mantienes intacto las verdades esenciales para la salvación del hombre, el Evangelio, la salvación que solamente es a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Como siempre les decimos, suscríbanse al canal, compartan este material, apoyen este ministerio con sus oraciones, porque necesitamos llegar a muchas personas con la verdad presente. Gloria a nuestro Dios. Dios nos bendiga.